Buenas tardes, doctor Cabrera y compañeros. En este video desarrollaremos el laboratorio número 6 con la temática compartimiento anterior de brazo y antebrazo. Mi nombre es Jessica Lizeth Merino y en este momento les daré una pequeña introducción sobre lo que es el miembro superior. El miembro superior se caracteriza por su capacidad y movilidad para poder agarrar, golpear y llevar a cabo acciones motoras finas. El superior está formado por sus 4 segmentos principales: hombro, brazo, antebrazo y mano. Ahora hablaremos acerca de los puntos de reparo del miembro superior. A nivel del hombro podemos encontrar la articulación acromioclavicular, que está constituida por el extremo externo de la clavícula y por el acromio, reforzada por el ligamento acromioclavicular que se encontraría aquí. También está reforzado por los ligamentos coracoclaviculares. A unos 3 o 4 centímetros más abajo podemos encontrar el proceso coracoides. En la superficie posterior del miembro superior encontraremos el olecrano, que es una prominencia ósea del codo. A cada lado de él se pueden encontrar los epicóndilos medial y epicóndilos lateral, que también son prominencias óseas. Son del extremo inferior del húmero. Ahora, en el tercio superior del antebrazo encontraremos a nivel de la muñeca el apófisis estiloides del radio y el apófisis estiloides del cúbito. Ahora empezaremos a hablar de los huesos del antebrazo. Tenemos como primero el radio. En su extremo superior observamos que se compone de cabeza, cuello y tuberosidad del radio. Su cara superior presenta una concavidad lisa que le permite que se articule el cóndilo del húmero. La tuberosidad del radio es una eminencia ovoide que está situada entre el cuello y el cuerpo del radio, que en él se inserta el músculo bíceps braquial. El cuello del radio separa la cabeza del radio con la tuberosidad y también participa en el movimiento de pronosupinación. En la diáfisis del radio encontramos el borde interóseo, encontramos su superficie anterior y su superficie posterior. También encontramos la rugosidad donde se inserta el pronador cuadrado. En el extremo inferior del radio podemos encontrar el tubérculo dorsal y la apófisis estiloides del radio. También encontramos la superficie articular carpiana con sus 2 carillas, que una carilla de ellas es triangular y la otra es media. En ella se da lo que es la articulación de la muñeca radiocarpiana. Ahora hablaremos de la ulna o cúbito. El cúbito es un hueso largo paralelo al radio. Está situado entre la tróquea humeral y el carpo. En su extremo superior podemos encontrar el olecrano, que como ya saben es una prominencia dorsal del codo que tiene como una forma de prisma cuadrangular. Un poco más abajo podemos encontrar la apófisis coronoides. Luego encontramos la escotadura radial del cúbito. Luego encontramos la tuberosidad del cúbito. Esta es una prominencia que está en el extremo superior del cúbito y esta sirve para la inserción del tendón del músculo braquial. En la diáfisis del hueso cúbito encontramos el borde interóseo, también su borde anterior y su borde posterior. Y también encontramos la rugosidad ovalada, que es el que sirve para la inserción del pronador cuadrado. Ahora hablaremos del extremo inferior del cúbito. El cúbito finaliza con un engrosamiento, el cual tiene nombre de cabeza del cúbito. También podemos encontrar la apófisis estiloides del cúbito, que tiene sus superficies articulares. Ahora hablaremos acerca del brazo, el segundo segmento del miembro superior. Se mide clínicamente desde el acromio hasta el epicóndilo lateral del húmero. En esta lámina podemos notar el sistema venoso superficial del miembro superior. En él podemos encontrar primeramente la vena basílica, originándose en el arco venoso dorsal de la mano.
Se sitúa medialmente a lo largo del antebrazo. Luego, a lo largo asciende en el borde interno del bíceps braquial. Se profundiza perforando la fascia profunda y acompaña a la arteria húmera. Ahora identificaremos la vena cefálica. Esta también se origina en el arco venoso dorsal de la mano, en la base del pulgar. Esta vena sigue su curso ascendente situándose a lo largo del antebrazo. Perfora la fascia profunda y se sitúa en el surco entre los músculos deltoides y el pectoral mayor, en el llamado surco deltopectoral. Y luego desemboca en la vena axilar al perforar la fascia profunda. Esa ha sido mi participación. Gracias. Buenas tardes, doctor Cabrera, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre la fascia profunda del brazo, así también como el compartimiento anterior del brazo, su irrigación y una pequeña parte de la inervación del brazo. Luego mi compañero continuará con ese tema. Empezaremos con la fascia profunda del brazo. El brazo está rodeado por una potente vaina de fascia profunda, denominada fascia braquial, que continúa superiormente con una fascia deltoidea, una fascia pectoral, una fascia axilar, e inferiormente continúa con una fascia del antebrazo. Estos se insertan por abajo del decranón de la ulna, a la epitróquea y el epicóndilo del húmero. Y existen dos tabiques intermusculares. Estos tabiques intermusculares se extienden desde la fascia braquial hasta las crestas supracondilares del medial y lateral del húmero. Estas inserciones dan dos tabiques, uno externo y uno interno. Estos tabiques dividen en lo que es el brazo en compartimientos, uno anterior y uno posterior, cada uno con sus respectivos músculos, nervios y vasos sanguíneos. Ahora continuaré con el compartimiento anterior del brazo. Este consta de tres músculos: el músculo bíceps braquial, el músculo braquial anterior o músculo braquial, el músculo coracobraquial, además de sus vasos braquiales y de los nervios medial y cubital. Además, estos están inervados por el nervio músculo cutáneo y están irrigados por la arteria braquial. Es de saber bien los aspectos de cada uno de esos músculos. Por ello hablaremos del músculo bíceps braquial. El músculo bíceps braquial, se origina de lo que es la escápula por medio de dos porciones. La porción corta o cabeza corta, se origina de un proceso o apófisis coracoide de la escápula y está situado medialmente. Luego está la porción larga o cabeza larga, que está situada lateralmente. Se origina de un tubérculo supraglenoideo de la escápula. Es de constar que estas dos cabezas se unen en un tercio distal del brazo y dan lugar a un tendón corto y fuerte que se va a insertar a una tuberosidad bicipital del radio, que es se ve apenas, pero está aquí adentro. Este tendón se expande en una aponeurosis. Esta aponeurosis es llamada aponeurosis bicipital. La acción que realiza este músculo, el bíceps braquial, es un potente flexor del antebrazo para la articulación del codo y contribuye en la flexión de la articulación del hombro, colabora con la supinación y del antebrazo contra la resistencia. Luego está el músculo coracobraquial. El músculo coracobraquial, se sitúa o lo podemos localizar en lo que es medialmente en la porción corta del músculo bíceps braquial. En esta porción medial. Se va a originar en lo que es el proceso apófisis coracoide de la escápula y se va a insertar en la superficie medial de la mitad de la parte distal del húmero. Además podemos observar cómo el nervio músculo cutáneo lo penetra y lo inerva.
aquí, pero se puede ver mejor aquí. Aquí lo penetra, luego lo va inervando. También podemos decir que la acción que realiza este músculo es la de flexionar el brazo. Ahora hablaremos sobre el músculo braquial o braquial anterior. Este músculo está situado en lo profundo de lo que es el músculo bíceps braquial. Este músculo es fuerte. Además se origina en la mitad distal de la cara anterior del húmero y se inserta en la cápsula de la articulación del codo, en el proceso o apófisis coronoide y en la tuberosidad de la ulna. La acción que realiza este músculo es el principal flexor del antebrazo. Ahora pasaremos con la irrigación del brazo. En la irrigación del brazo está la arteria braquial o humeral, que es esta. Aquí aparece una porción cortada de la arteria braquial. Ahora, esta arteria braquial es la arteria principal del brazo. Esta está situada en el compartimiento anterior del brazo. Además, tiene una continuación directa con la arteria axilar desde el borde inferior del músculo redondo mayor hasta la fosa cubital. La arteria axilar se encuentra aquí. Luego va descendiendo. En su inicio, la arteria braquial o arteria humeral se sitúa medial al húmero y anterior a la cabeza medial del músculo tríceps braquial. Al descender la arteria braquial o humeral, esta va acompañando al nervio mediano al nivel del codo y anterior al músculo braquial. Ahora bien, hablaremos de las ramas de la arteria braquial. Está la arteria braquial profunda, que es la primera de todas y es la mayor. Se origina en lo que es en su cara posterior. También la arteria braquial profunda penetra o entra en lo que es el compartimiento posterior del brazo, lo que es acompañando el nervio radial en su trayecto del canal espiral, dando sus ramas para la irrigación de este compartimiento. Ahora también, otras ramas de la arteria braquial está la arteria colateral ulnar superior, que esta va descendiendo con el nervio ulnar, y está la arteria colateral ulnar inferior cerca de la fosa cubital, y está la arteria nutricia para el hueso y las ramas musculares. Además, cerca de lo que es la fosa cubital, inmediatamente debajo de la articulación del codo y frente al cuello del radio, se encuentra la arteria braquial dando sus ramas terminales, que son la arteria radial y la arteria ulnar. La arteria radial, y aquí arriba se ve la arteria ulnar. Además de ello, podemos decir que nos corresponde la inervación también del músculo, pero hablaremos más que todo una parte. Hablaremos de lo que es el nervio braquial medial cutáneo, que es un nervio pequeño, que más que todo se distribuye en lo que es en la parte interna de lo que es la piel del brazo. Muchas gracias. Yo les voy a hablar sobre la inervación del brazo. La inervación del brazo se da por el nervio braquial medial cutáneo, que es este. Este es un pequeño nervio que se distribuye en el lado interno del brazo. El siguiente es el nervio anterobraquial medial cutáneo, que sería este. Este inerva la cara anterointerna y posterointerna de la piel del brazo hasta la muñeca. Nervio musculocutáneo, que sería este. Perfora el músculo coracobraquial distribuyendo sus fibras entre los músculos del compartimiento anterior, a quienes inervan, luego para emerger en el nervio músculo cutáneo lateral del antebrazo. Nervio mediano. Sigue su curso lateral a la arteria braquial hacia el antebrazo. Este nervio no proporciona ninguna inervación a ninguna estructura del brazo.
Nervio ulnar o cubital. El nervio ulnar y cubital desciende en el brazo en situación posterior y medial en relación con la arteria braquial. Nervio radial. Este nervio está situado lateral en la fosa cubital. Emerge entre los músculos braquial y bracorradial. A este nivel puede notar su división en las ramas profundas y superficiales. Proporciona inervación motora a los músculos del compartimiento posterior del antebrazo. Y la rama superficial proporciona inervación sensitiva a la piel del dorso de la mano. El antebrazo está situado entre el codo y la muñeca. El subesqueleto óseo está formado por dos huesos paralelos, que son el radio y el cúbito. Articulación del codo. Presenta una estructura compleja formada por dos articulaciones separadas que comparten una cavidad sinovial común. Movimientos que permite el codo es la flexión y la extensión. La flexión y extensión del codo y del brazo se da por los músculos anterobraquial, bíceps braquial y brachioradial. La extensión se da por el tríceps braquial, en especial por su vasto interno. Ahora les voy a hablar sobre la articulación radioulnar superior. El radio y la ulna están unidos mediante las articulaciones sinoviales en sus extremos, llamados articulaciones radioulnares superiores e inferiores. Estas tres articulaciones constituyen el fundamento anatómico del movimiento de la supinación y pronación. En la articulación radioulnar superior, los elementos que participan son la cabeza del radio, la escotadura radial, que sería esta, y el ligamento ulnar, que sería este. Articulación radioulnar medial. Esta la une la diáfisis del radio y la ulna mediante la membrana interosa y la cuerda oblicua. La articulación radioulnar inferior. Las estructuras que participan son la cabeza del radio, la escotadura del radio, la escotadura ulnar del extremo inferior del radio y del disco fibroso. Ligamento capsular. En su extremo superior se inserta alrededor de la superficie articular del húmero. Ligamento colateral radial. Es un engrosamiento de la cápsula articular que forma una resistente banda fibrosa, que sería este ligamento. El próximo sería el ligamento colateral ulnar. Es un engrosamiento de la cápsula articular que forma un triángulo, que sería este. Esta articulación se clasifica como sinovial, uniaxial o bisagra o tróclea. En este momento les voy a hablar sobre lo que es la clasificación de las articulaciones radioulnares. Como bien sabemos, en las articulaciones radioulnares se encuentran tres en lo que es el antebrazo: la superior, la inferior y la media. La superior y la inferior se clasifican como sinoviales, uniaxiales y trocólicas, mientras que la media se clasifica como fibrosa de tipo sindesmosis. Y esta articulación colabora con lo que se conoce como pronación y supinación. Pasando a la siguiente diapositiva. Estos músculos que observamos acá son los músculos que ejercen estos dichos movimientos. Empezaremos por los músculos pronadores. Entonces tenemos el músculo pronador cuadrado y el pronador redondo.
que como su nombre indica, estos músculos son los encargados de pronar el brazo, el antebrazo para ser más específico. Mientras que el músculo supinador con su contramedia lo que hace es supinar el brazo. Pasando a la siguiente diapositiva, empezaremos a hablar sobre las fases del antebrazo. Las fases del antebrazo son dos. La primera, que es la región amarilla, que es más que tejido conjuntivo, encontramos lo que es la vena, y también encontramos lo que son nervios. También está lo que se le conoce como fascia profunda, que no es más que, por decirlo así, un envoltorio o recubrimiento hacia los músculos, en el cual se compactan, por decirlo así, en tabiques o septos intermusculares. Entonces, esta sección, que es una sección transversal de la parte media del brazo, se divide en dos compartimentos, en anterior y posterior. Para hacerlo como más fácil su división, se hace mediante sus dos huesos, que se le conoce como radio, cúbito y su membrana interósea. Pasando a la siguiente diapositiva, empezaremos a hablar sobre los grupos musculares del antebrazo, para ser más específico de la parte anterior. Entonces, una breve descripción de todos estos músculos es que todos ejercen, por decirlo así, sobre la articulación del codo, las articulaciones radioulnares, las articulaciones de la muñeca y las articulaciones de los dedos. Y todos estos músculos van a estar inervados por lo que se le conoce como nervio mediano, nervio ulnar, y también van a estar irrigados por lo que se le conoce como las ramas terminales de la arteria braquial, también conocidos como arteria ulnar y arteria radial. Pasando a la siguiente diapositiva, empezamos por el grupo superficial. El grupo superficial solo encontramos cuatro músculos: el pronador teres, también conocido como pronador redondo, el palmar mayor, el menor, y el flexor cubital del carpo. Aquí encontramos los últimos tres como más específicos. Entonces, empezando por el pronador teres, este se va a insertar en el tercio de la cara externa de la diáfisis del radio, mientras que el palmar mayor se va a insertar en la base del segundo y tercer metacarpiano. El palmar menor se va a insertar en el vértice de la aponeurosis palmar, y lo que se le conoce como a este músculo, el flexor cubital del carpo, se va a insertar en lo que es el hueso pisiforme en la base del quinto metacarpiano. Pasando a la siguiente diapositiva, empezamos por el grupo intermedio. En el grupo intermedio solo consta de un músculo, que se le conoce como flexor común superficial de los dedos. Este tiene dos orígenes. El primer origen, o la primera cabeza, se le conoce como húmero cubital, que tiene origen en el epicóndilo medial del húmero y en la apófisis paronoides de la ulna, o también conocido como cúbito. Y la segunda cara, la cara radial, que se encuentra en esta zona, pero está recubierta por un músculo, se le conoce, o su origen va a ser en la línea oblicua del radio. Y todos estos músculos, solo este músculo, como observamos, tiene sus tendones. Y estos tendones se van a dividir en cuatro y se van a insertar en las falanges distales medias de los últimos cuatro dedos. Pasando a la otra diapositiva, encontramos lo que es el grupo profundo. En el grupo profundo consta de tres músculos. El primero, el músculo flexor común profundo de los dedos, que se origina de la cara anterior y medial del cúbito y de la aponeurosis y de la membrana interósea. Como observamos, se va dividiendo su tendón en cuatro,
que se va a insertar en el borde distal de los últimos 4 dedos. También tenemos lo que es el flexor largo del pulgar, solo que en este lo encontramos cortado junto con su tendón. Se origina en la cara anterior del cúbito. También se origina en lo que es la membrana interósea y se va a insertar en lo que es en su respectivo falange distal. También tenemos el músculo que les había mencionado anteriormente, que se le conoce como músculo cuadrado y este se origina de lo que es la cara, superficie anterior distal del cúbito y se inserta en la cara y superficie anterior distal de lo que es el cráneo, en esta zona. Y por último, pasando a la última diapositiva, empezamos. La fosa cubital no es más que una depresión en forma de triángulo que encontramos en la región anterior del antebrazo. Y también que posterior a ella encontramos lo que sería la articulación del codo. Entonces, de lateral a medial encontramos las siguientes estructuras o las siguientes delimitaciones. Lateral encontramos el músculo brachioradial, medial encontramos el músculo pronador teres. En su límite superior, que es una línea imaginaria en esta zona, encontramos, por decirlo así, lo que es la división o la separación del epicóndilo medial y lateral, que está recubierto por músculos en lo que sería el húmero. En su piso encontramos lo que es el músculo braquial o braquial anterior. Y por último, en su techo encontramos lo que es nada más que fascia y piel recubierta o reforzada por lo que es la neurosis bicipital. Y un contenido súper importante dentro de lo que es la fosa cubital sería lo siguiente: el tendón de lo que es el músculo bíceps braquial, y también encontramos lo que es la arteria braquial o arteria humeral, que se divide en sus ramas terminales, que son radial y cubital, junto con el nervio mediano. Y esto sería toda mi exposición. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor y compañeros. Soy Felipe Dubán Quinteros y me tocará hablarles acerca de lo que es la irrigación e inervación del antebrazo. E iniciaremos hablando acerca de lo que es la irrigación del antebrazo. En el vértice de lo que es la fosa cubital, la arteria braquial se divide en sus dos ramas terminales, la arteria radial y la arteria ulnar o cubital. La arteria ulnar es la de mayor tamaño. Esta desciende en la zona medial del antebrazo y abandona la fosa cubital pasando profunda al músculo pronador redondo. Las ramas de la arteria ulnar o cubital son las siguientes: la arteria recurrente ulnar anterior, la cual la podemos identificar irrigando al músculo pronador redondo, y la arteria recurrente posterior, la cual irriga a los músculos flexor cubital o ulnar del carpo, que es el que podemos identificar acá, y al músculo palmar largo, que también lo podemos identificar en esta lámina. También tenemos a la arteria interósea común, la cual se divide en sus ramas anterior y posterior. La arteria interósea anterior, esta se dirige distalmente sobre la cara anterior de la membrana interósea e irriga los músculos del compartimiento profundo del antebrazo, así como el radio y el cúbito o ulna. La arteria interósea posterior se dirige dorsalmente sobre el borde proximal de la membrana interósea para entrar en el compartimiento posterior del antebrazo, y vamos a hablar también acerca de lo que son la arteria radial. La arteria radial, esta se origina de la arteria braquial aproximadamente en el cuello del radio
y discurre por la zona lateral del antebrazo. Las ramas que se originan de la arteria radial en el antebrazo son las siguientes. La arteria recurrente radial, que colabora en la formación de un plexo de vasos interconectados alrededor de la articulación del codo, y esta también irriga al músculo brachiorradial, extensor radial del corto del carpo y el extensor radial largo del carpo, y al músculo supinador. Distalmente se origina unas pequeñas ramas. Podemos ver a la rama palmar superficial que entra en la mano atravesando los músculos de la eminencia tenar en la base del pulgar y se anastomosa en el arco palmar superficial formado por la arteria cubital. Bien, continuaremos hablando acerca de lo que es la inervación del antebrazo. Los nervios del compartimiento anterior del antebrazo son los siguientes: el nervio mediano, el nervio ulnar o cubital y el ramo superficial del nervio radial. El nervio mediano, este tiene su origen por la unión de las raíces lateral y medial que se originan a partir de los fascículos lateral y medial del plexo braquial. Llega al brazo anterior a la arteria braquial y discurre por el brazo hasta el antebrazo, donde emite ramas que inervan la mayoría de los músculos del compartimiento anterior, excepto el músculo flexor ulnar del carpo y la mitad medial del músculo flexor ulnar profundo de los dedos, que son inervados por el nervio cubital. Ahora hablaremos acerca del nervio ulnar o cubital. En el antebrazo, el nervio ulnar inerva al músculo flexor ulnar del carpo y la parte medial del músculo flexor profundo de los dedos. Este discurre entre los músculos flexor ulnar del carpo y el flexor profundo de los dedos. Y en el tercio inferior del antebrazo se sitúa entre los tendones del flexor ulnar del carpo y el flexor superficial de los dedos. A su vez proporciona ramas musculares, ¿sí?, la rama palmar y la rama dorsal de mayor tamaño. La rama dorsal del nervio ulnar, esta inerva la piel de la parte interna de la palma y el dorso de la mano. Algunos de los músculos flexores de la parte anterior del antebrazo, la mayor parte de los músculos cortos de la mano, la articulación del codo y muchas de las articulaciones de la mano también. El nervio radial, este nervio se bifurca en el límite lateral de la fosa cubital en sus ramas profunda y superficial. La rama profunda es motora para el compartimiento posterior del antebrazo y la rama superficial es sensitiva. Podemos observar a su rama superficial, la cual desciende profunda al músculo brachiorradial y en el tercio posterior se vuelve posterior para llegar al dorso de la mano, donde dará su inervación cutánea. También inerva la parte posterior del antebrazo, antebrazo y mano, la articulación del codo y muchas articulaciones más pertenecientes a la mano. También vamos a hablar acerca de lo que es el nervio musculocutáneo, el cual se continúa como nervio antebraquial lateral cutáneo, el cual a su vez es sensitivo e inerva los músculos brachiorradial, bisebraquial y coracobraquial, es decir, inerva la piel de la cara anterolateral del antebrazo. Bueno, esto ha sido mi participación.